Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 56. El calor, eso fue lo primero que noté al bajar del avión en el aeropuerto Charles de Gaulle. Resulta que, precisamente ese día, el sol del mediodía sobre París brillaba con especial intensidad, y aunque en mi Inglaterra natal hay días calurosos, aquí y ahora el calor era insoportable. Pero entre nosotros había quienes, sin duda, no les importaba: Hermione. Por cierto, mamá quería cortarse el pelo antes del viaje, pero conseguimos disuadirla. Yo tengo su mismo pelo, negro azabache, y me gusta. Y el suyo es largo y, a la vez, tan voluminoso. Precioso, sin duda, pero ahora mismo, mientras caminamos bajo este sol abrasador, me parece que mamá se acuerda de nosotros con palabras poco amables. Para nuestra alegría, enseguida nos encontramos dentro del aeropuerto. Tras la inspección y todos los trámites necesarios para un vuelo internacional, tomamos un taxi hasta el hotel y ahora nos registramos en dos habitaciones. La distribución fue sencilla: mamá con Hermione en una habitación, y papá y yo en la otra. Solo mi padre y yo desempacamos las cosas, inspeccionamos todo, nos cansamos, nos sentamos, por así decirlo, para ordenar nuestras ideas, cuando la puerta de la habitación se abrió, revelando a mamá y a Hermione listas para viajar con vestidos ligeros y otros accesorios de verano. Vamos, date prisa, exclamó Hermione, combinando una petición y una recomendación urgente de actuar en una sola frase. No nos quedó más remedio que seguirla. No reservamos excursiones: mis padres, aunque hacía mucho tiempo, habían visitado París y otras ciudades de Francia en repetidas ocasiones y sabían muy bien a dónde ir y por qué. Claro que algunos cafés y restaurantes podrían haber cerrado varias veces, reconstruido, cambiado de nombre o desaparecido por completo, pero los lugares de interés seguían ahí. Salimos del hotel a la calle y, bajo la guía imaginaria de Hermione, hicimos un recorrido a pie por París. ¿Por qué imaginario? Bueno, Hermione es, por supuesto, una chica lista, pero mamá es sabia. Con precisión quirúrgica, un par de palabras y sutiles insinuaciones, canalizó el entusiasmo de mi hermana en la dirección correcta y terminamos yendo a donde los padres necesitaban ir. Me divirtió. A papá le divirtió. A mamá le conmovió. A Hermione no le importó en absoluto: estaba en París. Y esto es, el comienzo habitual de la frase de Hermione cuando hablaba de lo que veía delante de ella, recordando algo de los libros. Ocurría muchas veces, muchísimas veces. Y aquí está el Arco del Triunfo, dijo señalando con la mano este monumento verdaderamente hermoso cuando salimos a la Plaza Charles de Gaulle. Comenzaron a construirlo en honor a las victorias de Napoleón en 1806. ¡Qué ironía! Cuando terminaron la construcción, Napoleón sufrió una derrota total y una huida descontrolada. Recorrimos los Campos Elíseos, deteniéndonos de vez en cuando en tiendas o centros comerciales interesantes. La arquitectura, el diseño, los estilos de las fachadas y los tejados me resultaban familiares y comprensibles, como si estuviera en casa, en una vida normal del pasado, solo que todo era a mayor escala y las calles más anchas. A pesar de la multitud de gente que hablaba un idioma que apenas se me quedaba grabado, me sentí a gusto en esta ciudad. Compramos helado y paseamos por el Parque Marigny, pero no tenía nada de especial, y una frase de una vida normal del pasado seguía resonando en mi mente, describiendo a la perfección este parque: una plaza en el centro de mi ciudad, adaptada a la zona habitada. Después fuimos al Grand Palais. Solo queríamos dar una vuelta por los alrededores, pero, ya fuera por suerte o porque era un día excepcional, se nos presentó la oportunidad de visitar el Palais de la Découverte en el ala oeste del Grand Palais. Habría sido un pecado desaprovechar semejante oportunidad, así que la aprovechamos. Dicen que los duendes son capaces de construir los edificios más hermosos. Tonterías. No me refiero a los enanos, pero el salón circular del palacio era impresionante: Gringotts no le llega ni a la suela de los zapatos. Enorme, monumental, imponente. Numerosas decoraciones, columnas rectangulares que se elevan hasta el techo y terminan en arcos bajo la cúpula. Y el diseño del suelo de piedra provoca una alegría casi infantil. Hablando de niños, la mayoría de los visitantes de este museo eran adolescentes, y se trataba claramente de excursiones escolares planificadas, y sin embargo, ahora es verano. Pero esto no viene al caso. Recorrimos todos los pasillos, examinamos todo, aunque no con mucho detalle. Química,
Física desde lo más simple y elemental hasta las partículas elementales, todo estaba presentado aquí un poco, e incluso había secciones donde el personal, junto con escolares, realizaban demostraciones interactivas de ciertas cosas. Impresionante, la verdad. Si en otra vida hubiéramos visitado lugares así, con tanta inmersión en el entorno científico, probablemente no habríamos tenido que esforzarnos tanto para estudiar. Claro que también había visitas al museo, pero, varios cachivaches completamente aburridos, o animales disecados, o todo tipo de basura en formalina. ¿En serio? Esto sería interesante para un adulto curioso, pero para los niños no en absoluto. Además, aquí todos hablaban exclusivamente francés. Esto me supuso un pequeño problema. Tanto mi padre como mi madre hablaban francés con bastante fluidez, e incluso Hermione lo entendía bien de oído, aunque su acento y cierta lentitud al formular sus ideas delataban su falta de práctica, pero sí un buen conocimiento teórico. Solo yo tenía dolor de cabeza al oír hablar francés. El problema es que no conozco el idioma en absoluto. Sin embargo, mi cerebro funciona y rápidamente asocié lo que oía con un significado, y. Ahí es donde empezaron los problemas. La fonética del francés resonaba fuertemente con hasta 4 idiomas de los recuerdos fragmentados. Aunque estos recuerdos no bastaban para construir al menos un par de frases inteligibles en esos idiomas, surgían en la corteza subcortical significados aproximados de palabras completamente diferentes, que entraban en conflicto entre sí y con el significado asumido de frases ya existentes. Era increíblemente molesto. Pero podía presumir de una magnífica RRR, tal que los imitadores de Edith Piaf se morderían los codos de envidia. La verdad es que era lo único de lo que podía presumir. Por lo general, salíamos del Grand Palace al anochecer y nos dirigíamos al hotel. Fuimos a un restaurante, donde disfrutamos de una comida deliciosa y original, y solo entonces regresamos al hotel, reuniéndonos en la habitación de mi padre y la mía. Hermione estaba radiante de felicidad y quería compartirla con todos, pero al sentarse en la cama mullida, se relajó rápidamente, golpeó su cabeza con la esquina de la almohada y se quedó dormida. En resumen, se quedó dormida. El segundo día también transcurrió entre excursiones y paseos, museos, lugares interesantes, simplemente paisajes. A mi parecer, había pocos turistas, pero es normal, es temporada alta para visitar ciudades costeras, y París se disfruta mejor en los meses más frescos para apreciar el cierto romanticismo poético de la ciudad. En otoño, por ejemplo, cuando las hojas se tornan amarillas. Al tercer día, el entusiasmo de Hermione disminuyó un poco, y ahora los aspectos mágicos de París volvieron a ser su principal interés, o mejor dicho, el barrio mágico. Claro que también se podía visitar el Ministerio de Magia, pero ¿para qué? Habíamos llegado en avión, no había magos alrededor, no había pasado nada fuera de lo común, y mi mochila triangular no despertó ninguna pregunta gracias a las 3 runas bordadas en la parte interior de la correa. La gente común, incluso mis padres, se negaban a notarlas. Hasta que yo misma se las entregaba, no las veían. En la mañana de este tercer día, el tiempo se calmó un poco, dejó de hacer un calor sofocante y el cielo estaba gris, pero sin rastro de lluvia. Las mujeres de la familia cambiaron sus vestidos ligeros por faldas más abrigadas. Eso sí, mamá tuvo que, si las historias son ciertas, sacudir a Hermione para que se quitara los vaqueros y la camiseta, diciéndole algo así como: en la capital de la moda no es apropiado vestir ropa de obrero. Curioso, si se considera nuestro apellido no solo como un apellido, sino también como una palabra con significado. Tenemos que ir al pasaje Jouffroy, declaró Hermione cuando toda nuestra familia abandonó el hotel. Esta afirmación hizo reflexionar a los padres, pero mamá rápidamente encontró una solución. Aquí se puede ir en metro o en autobús, o podemos ir andando. Esto último nos llevará aproximadamente 1 hora y media caminando tranquilamente, aún así, no quedaremos muy cerca. Comillas el metro, por supuesto, será más rápido. Al final, caminamos un poco hasta el metro, viajamos en él y bajamos en otra parte de la ciudad. Volvimos a caminar un poco antes de entrar en este centro comercial cubierto. Muchos pabellones, tanto interesantes como menos llamativos, atrajeron nuestra atención, pero Hermione se dirigió a un objetivo concreto. Sé perfectamente, dijo, que la entrada está ubicada en una confitería. Al final, llegamos casi al otro extremo del pasillo cuando Hermione sonrió alegremente al leer el cartel. Por aquí, por aquí. La tienda de dulces, con toda su apariencia, desprendía un cierto toque mágico. Los suaves colores amarillos, el intrincado diseño ornamentado e incluso los dulces parecían mágicos, pero no, eran ordinarios.
Al entrar, inmediatamente me fijé en el letrero de la pared del fondo de la tienda, barrio mágico en varios idiomas, y debajo del letrero un pasaje que solo era visible si se buscaba con la mirada de forma deliberada y consciente. Allí, dijo Hermione, señalando ese pasaje. No lo vemos, dijo el padre encogiéndose de hombros, como siempre. En efecto, Hermione recordó que sus padres eran personas comunes y corrientes y los tomó de la mano. ¡Qué iniciativa! Ahí lo vemos. Atravesamos ese mismo pasaje y nos encontramos en una gran tienda de dulces, pero ya de por sí mágica. Había mucho espacio libre, probablemente porque se pensaba que allí se encontraba el paso al mundo ordinario. Los dulces aquí eran brillantes, para todos los gustos, colores y formas, pero también había mesitas donde varios magos, con túnicas que me resultaban bastante familiares, comían pasteles y los acompañaban con alguna bebida. Hermione activó su modo rompehielos, arrastrando a los padres en un remolque, y yo solo pude sonreír, manteniendo mi papel de intentar ponerme al día. Claro que no me preocupaba perderme, pero si me quedaba atrás, los familiares se preocuparían, y eso no era bueno. La primera y más notable diferencia con el callejón Diagon es una calle recta y horizontal, aunque también empedrada, pero uniforme y recta. Las casas de 2 o 3 pisos se diferenciaban notablemente de las inglesas. Todo seguía un mismo estilo, altos tejados ojivales de ángulo agudo, paredes blancas, vigas de madera y cimientos de piedra. A ambos lados de la calle había farolas negras, colocadas a la misma distancia entre sí. Los magos lucían menos llamativos y extravagantes, pero seguían siendo magos, trajes, túnicas, vestidos. En ellos se percibía un gusto y una elegancia más refinados. Aparentemente, las mismas túnicas, pero no sacos, sino prendas bien ajustadas, ideales para chicas y damas, o casi indistinguibles de los abrigos para hombres. En general, todo se sentía diferente allí. Por supuesto, había magos con ropa más común, familiar para la mirada de los no magos, pero eran pocos, y era evidente que estaban allí por negocios, no para pasear sin rumbo. Por supuesto, esa calle no era la única, a simple vista se podían distinguir otras entre los edificios, paralelas y perpendiculares a esta. Si bien es cierto que había menos de estas últimas, creo que la realidad se corresponde con lo que está escrito en la entrada, y los magos tienen aquí una pequeña propiedad, tal vez 2 o 3, pero grande. ¿Qué le interesaba a Hermione? Al igual que a sus padres, le interesaba absolutamente todo, así que fuimos de tienda en tienda, donde mi hermana lo exploraba todo sin distinción. Claro, nos quedamos un buen rato en la librería, y yo, tras avisar a mis padres, fui a 2 grandes tiendas de ingredientes y otros productos de origen vegetal y animal. ¿Cómo son nuestras tiendas de ingredientes para pociones en el callejón Diagon? Un lugar lúgubre y espantoso donde se exhibe toda clase de porquerías incomprensibles, donde partes bastante desagradables de animales no menos desagradables flotan en soluciones neutras especiales, y en barriles a la entrada hay ojos de rana, gusanos, escarabajos, y todo esto se mueve, pero no intenta huir, y manojos de lo que se puede vender seco cuelgan del techo. Las farmacias son más o menos iguales a las nuestras, solo que también tienen estantes con pociones. Aquí, nada más entrar en la tienda de aspecto sombrío, me recibió una atmósfera completamente neutra, sin ningún olor. Parecía que, tras la primera respiración, podía percibir mi propio aroma, lo cual resulta problemático debido a la habituación. No había absolutamente nada que llamara la atención, todo era uniforme, hermoso. Vitrinas donde se exhibían muestras, pero todo estaba ordenado, claro, con etiquetas en latín. Recipientes con productos sueltos se escondían tras las vitrinas, y si era necesario, el cliente podía elegir él mismo o confiar la elección al vendedor, un hombre de pelo canoso y aspecto seco, pero con una postura erguida que no correspondía a su edad y una mirada penetrante. Detrás de él, detrás del vendedor, se extendía una larga hilera de armarios donde se presentaban muestras más grandes y raras en recipientes individuales, y en la parte inferior del armario había muchos cajones, como un fichero, pero apuesto a que también se guardaban allí ingredientes, pero de tamaño mediano y que no requerían almacenamiento individual. Oh, bonjour jeune magicien. El vendedor me sonrió, ajustándose un delantal marrón oscuro hecho de cuero, que parecía de dragón. Escuchando conversaciones en francés de vez en cuando durante casi 3 días, a veces sin siquiera analizar conscientemente el significado que deberían haber tenido las frases, aprendí a regañadientes algunas expresiones, y a veces, por las palabras mismas, se puede intuir el significado si hay alguna asociación.
Honestamente, yo mismo aún no entiendo cómo funciona un cerebro potenciado por la vida y las energías neutras, e incluso con una mayor actividad. ¿Para qué hacer suposiciones? Lo principal es que, si se desea, puedo transmitir el significado en un lenguaje sencillo. Je nordeste parle pas français, monsieur, extendí las manos con una sonrisa triste. El vendedor me miró con una duda manifiesta, aunque no dejó de sonreír. Et que je langue parle cg une magicien? Malheureusement, je nordeste parle que l'anglais, decidido a no traicionar mi posesión de otros idiomas, mencioné solo el inglés. Tiene usted una pronunciación excelente, respondió aquel vendedor de pelo canoso en un idioma que me resultaba familiar, aunque con un marcado acento. Desafortunadamente, mi inglés ya es bastante deficiente. Pero. El vendedor señaló los carteles que había delante de cada ingrediente expuesto y, a continuación, un catálogo impreso. Todo está en latín, pero creo que si se requiere mi ayuda, podemos entendernos. En general, no me fijé en los ingredientes, aunque no faltaban, sino que presté atención al orden y la organización. Pero, tarde o temprano, me topaba con algo interesante. En uno de los mostradores, bajo cristal, entre muchas otras partes de animales como colmillos, garras, agujas, escamas y otras protuberancias externas, me topé con un soporte alargado de madera sobre el que se colocaban pequeñas piedras lisas, aproximadamente 1,5 veces más grandes que un huevo de gallina, con la forma de este mismo huevo. Se diferenciaban entre sí por patrones y dibujos de distintos grados de complejidad, y por los matices de estos dibujos, diferentes tonos de llama. Había 6 de ellas, y todas tenían el mismo nombre, Phoenix ovum, mortus, huevo de fénix. Y aquí están, significa, lo mismo. Los precios de cada una variaban, pero eran extremadamente bajos. Interesante, dijo el vendedor, pero de repente pareció olvidar el inglés. Comillas óvulos de fénix. Aquí solo están los más hermosos, pero, hay otra caja, allí hay feos. En los fragmentos de memoria élfica hay muy poca información sobre estas criaturas, se mantenían alejadas de nuestro pueblo. Se desconoce si las ofendimos o por alguna otra razón, pero en un par de fragmentos más, se encontraba un dicho, callo, como un fénix, un nuevo. Lo único que recuerdo de este fenómeno es que los fénix son pésimos padres. Triste, ¿verdad? Pareció decir algo en mi mirada que hizo que el vendedor decidiera hablar de ellos, acercándose. Qué pájaros tan hermosos y orgullosos, y qué actitud hacia sus crías, impenetrable. Los abandonan, no eclosionan, no se les puede obligar. Ahora, solo una hermosa piedra muerta, incluso un huevo de gallina tiene más significado, al menos se puede convertir en huevos de gallina. Escalfado, un huevo cocido curioso, pero yo prefiero simplemente hervirlo, pelarlo y comerlo con alguna salsa. En efecto, ¿puedo ver más? ¿Comillas otros? Sí. Pero la belleza es lo único valioso en ellos. ¿Por qué los demás? Allí no hay belleza. Cada persona tiene su propia belleza. El vendedor negó con la cabeza, pero se inclinó hacia los cajones del armario y, con destreza, sacó uno y lo colocó frente a mí sobre el mostrador. Boila, elige. Los precios variaban, pero eran bajos, de 1 a 5 galeones, según sus cualidades estéticas generales. No tienen ningún valor práctico, pero, esto pertenece a la categoría de lo quiero, y punto. Rebuscando un minuto, encontré un huevo mediocre. Nada especial, un dibujo incomprensible y poco estético de un color rojizo desvaído sobre una base gris. Una piedra, o mejor dicho, un atisbo de fósil. La composición del huevo es muy compleja, lo sé con certeza, pero no tiene ninguna utilidad. Al menos, ahora mismo no se me ocurre ninguna. Esto, por favor, dije, dejando el huevo que me gustaba sobre la encimera, y me acerqué para examinar detenidamente los ingredientes o las recetas. Sí, los kits también existen, y no me refiero a los escolares, los que vienen preensamblados. Por ejemplo, aquí veo un kit de escamas de dragones adultos, escamas del mismo tamaño, pero de diferentes colores. ¿Qué significa? Pues, desde luego, nada estético. Me vienen a la mente un par de pociones que requieren el uso secuencial de dichos ingredientes. Es cierto que estas pociones ni siquiera están en el programa escolar, solo se leen en un libro. Aquí también hay ingredientes que no tienen nada que ver con la elaboración de pociones. Aquí hay un montón de muestras de maderas, piedras, preciosas y no tan preciosas, plumas de las aves más maravillosas. Y claro, algunas se venden en kit. Aquí, por ejemplo, hay un kit para preparar Felix Felicis. Un kit de lo más irónico,
Una caja preciosa con los ingredientes separados, instrucciones supuestamente correctas, un pergamino preparado para un testamento y una pluma desechable, o pluma de ave, según como se mire. El vendedor captó mi mirada y, con una ironía manifiesta en el rostro, se acercó y colocó el juego Felix Felicis sobre el mostrador. Si quieres gastarle una broma ofensiva a un maestro de pociones, esta es una excelente opción. Y vaya que sí, he oído a algunos alumnos mayores decir que les vendría bien una poción de la suerte, pero aquí está el problema, no hay receta en la escuela, receta verificada, y sin experiencia. Con una preparación incorrecta en la cuarta de las 6 etapas, la poción puede explotar, y en la quinta, y en la sexta. Un pequeño error puede colarse en cualquiera de las etapas, pero tendrá repercusiones a partir de la cuarta. Solo un maestro de pociones verdaderamente experimentado puede manejar la poción líquida de la suerte, y solo tiene un grado de calidad, el primero. Es el primero, y también el último. Comillas, ¿qué tan correcta es la receta? ¿Quieres preparar Felix Felicis? Preguntó el vendedor sorprendido. Mala idea. Experiencia, experiencia y más experiencia. Cuando haya experiencia, asentí. Te creo, joven mago. Tras comprar algunas baratijas interesantes e inusuales, gastando un total de no más de 15 galeones, salí de la tienda. Una extraña sensación me hizo recordar cómo debía comunicarme con los espíritus, pero al darme la vuelta, solo vi a un hombre con túnica que acababa de pasar a mi lado. A veces, no tienes ni idea de por qué consideras sospechoso a alguien, simplemente lo consideras, y ya está. ¿Vale la pena confiar en alguien así? Si eres una persona común y corriente, puedes escuchar, pero no confiar. Pero si posees un don especial, debes escuchar sin falta. Fragmentos de recuerdos superpuestos a intereses banales. Mirando a mi alrededor, no vi muchos magos. Envolviéndome cuidadosamente en magia, me concentré en el sigilo y otros camuflajes, pero no en la invisibilidad. Después de todo, hay adultos cerca, no niños inexpertos. Si saben escuchar sus sentimientos, una persona invisible puede ser detectada fácilmente, el lugar donde se encuentra la persona invisible simplemente atraerá demasiada atención. Esta sensación contradictoria de que alguien debería estar allí, pero no hay nadie. En general, distraído, cediendo a instintos élficos de sigilo con apoyo mágico, seguí a este hombre. Sí, irresponsable. Sí, miope. Pero demasiado interesante. En ningún otro lugar del mundo había sentido jamás esta sutil presencia espiritual. No un fantasma, ni un alma ni nada parecido, intangible, sino un espíritu en sí mismo. Seguí al hombre, manteniendo la distancia y sin mostrar interés. Era evidente que tenía prisa, pero al mismo tiempo intentaba aparentar que estaba paseando, miraba los productos a través de los escaparates, se detenía y entraba en las tiendas. Pero todo tiene su fin. Allí, el hombre giró con destreza y casi imperceptiblemente hacia un callejón entre casas, y yo lo seguí, habiendo preparado mi varita. Tras reflexionar un instante, decidí que la preparación es buena, y una buena preparación es aún mejor. Flagellavertum, susurré el hechizo necesario, y la varita se convirtió en un látigo corto, listo en cualquier momento para cambiar de longitud o crear un hechizo en la punta. Ahora puedo entrar. El callejón resultó ser estrecho y oscuro, lo que dificultaba mi visión. 10 metros más adelante, detrás de unas cajas, oí una voz baja. Me acerqué sigilosamente para escuchar los detalles y me sorprendió reconocer una voz extremadamente torpe y con acento, pero en ruso. Lo conozco, fue el idioma principal en mi vida anterior. «Coma caminas demasiado», dijo una voz. «Eliminar la cola», respondió el segundo. «Comillas, ¿seguirte?» «No. Eres un colega estúpido», concluyó el primero con desagrado, lo cual me divirtió. ¿Dónde están sus pruebas? La indignación se percibía claramente en la entonación del segundo, aunque hablaba en voz baja. ¿Dónde está la protección? Vi una mano con una varita que sobresalía de detrás de la caja, pero esta mano fue interceptada inmediatamente por una segunda. Rastreo, sin magia. Hablamos otro idioma. Me pregunto si mis frases en francés sonaban igual de ridículas. Ya practico la hechicería. Idiota. Siseo el primero. Aparición. Era imposible no sentir el destello de energía neutra, y un instante después, un chasquido, y el vacío. Ya no sentía a nadie. ¿De verdad se habían ido? Rápidamente, pero sin bajar la guardia, me acerqué a las cajas y miré detrás de ellas, vacías, como si no hubiera nadie. Arrodillándome sobre una rodilla, toqué la piedra del callejón bajo mis pies con la palma de la mano, liberando un poco de energía neutra y energía vital, formando una imagen de seres vivos que habían estado allí un momento antes.
Cualquier elfo que se precie y que haya servido en la guardia u otros departamentos para proteger las fronteras del bosque conoce tal truco. Pero incluso sin conocerlo, podría usar las habilidades de control de energía y los principios de comprensión del trabajo de mi propia magia, obtenidos de los fragmentos, para tal cosa. Vacío. Nada. Como si un hilo se rompiera en el espacio. ¿Teletransportación? Muy probable. Sé con certeza que tanto un elfo como un archimago podrían lograr tal cosa mediante fórmulas complejas y construcciones de energía, pero, parece que los lugareños, debido a las particularidades de su magia y la presencia de su fuente ilimitada a través de la conexión con la dimensión de la energía neutral, una vez más optaron por un camino torpe y absurdamente derrochador de energía, atravesando el espacio como un tren de cercanías surcando el aire, pero no puedo rastrearlo, no con mi conocimiento de la magia local. Suspirando con tristeza, volví a examinar todo a mi alrededor en busca de pistas, pero no encontré nada, y qué interesante era todo aquello. En fin, es hora de volver con mis familiares, puede que ya hayan terminado de visitar la librería, algo improbable, y me he perdido un poco. Desde el callejón hasta la librería, una extraña sensación de presencia ajena me acompañó durante todo el trayecto. Casi no la noté, justo cuando no había nada más a lo que prestar atención, pero era. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.